Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios. En el estudio del capítulo inmediatamente anterior, habíamos visto cómo se narra la bendición que Israel hace a cada uno de sus hijos. Y veíamos también lo que cada una de esas bendiciones proferidas por el patriarca decía para cada uno de ellos y cómo marcó el futuro de sus generaciones, incluso hasta la época actual. Y también vimos que después de haber cumplido con esta parte de bendecir a sus generaciones, pues sencillamente Israel expira, termina su vida, termina su tiempo sobre esta tierra, pero después de haber cumplido el propósito para el cual le había sido entregado el milagro de la vida, el gran regalo de estar vivos, ese que tú tienes hoy, debe ser utilizado para cumplir propósitos, no solamente para pensar en nuestro bienestar, sino también para pensar en nuestros hijos, en qué vamos a dejar para ellos, en cuál va a ser esa herencia generacional que les voy a entregar. Debemos pensar también en buscar la manera de bendecirlos constantemente, de orar por ellos, de no ser cortos en nuestras expresiones afectivas, de no ser cortos tampoco en nuestras expresiones disciplinarias porque son muy necesarias. Resulta que antes de morir, entonces Israel tiene la petición para sus hijos, les pide que por favor sus restos no sean enterrados en Egipto, sino en Macpela, que era ese lugarcito que Abraham muchísimas generaciones atrás había adquirido, que había comprado para que depositaran allá los restos mortales, no solo de Abraham y Sara, sino de sus generaciones posteriores. Entonces Israel, que sabía perfectamente que su lugar no era Egipto, pide que después de muerto sus mortajas puedan ser depositadas en forma de honra y de obediencia también al Dios que lo había llamado dentro de la tierra prometida y específicamente en esa tumba que habían comprado en la cueva de Macpela. El versículo 1 de este capítulo dice lo siguiente: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Mire, solo se menciona que José fue el que lloró, pero resulta que en ese momento estaban reunidos todos los hijos de Israel y solo se menciona que José lloró. Esto nos habla mucho de la relación que estos tenían con su padre, de que era una familia que a través del tiempo mostraron que eran complicadas algunas relaciones intrafamiliares, que de pronto habían envidias de unos con otros, que había división de unos con otros, pero que igual digamos, en el pasar del tiempo Dios los había llevado por un camino en el cual iba quebrantando todo ese orgullo, toda esa división que había entre ellos y que fue bastante complicado de lograr por lo menos una buena relación intrafamiliar. Acá se hace evidente entonces que algo le faltaba o algo le sobraba a todo este núcleo familiar, pero que no es normal, que si hay 12 hijos, 13 con Dina, porque me imagino que Dina también estaba ahí presente, solo que no es mencionada. Por el hecho de ser mujer, nos vamos a encontrar con esta situación a lo largo de la escritura. Solamente se mencionan mujeres porque hayan hecho algo extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo, pero en este caso Dina no se menciona. Pero sí se menciona que solamente José es el que se echa sobre su padre a llorar. Qué triste, pero es real y también muestra que la Biblia sencillamente no es condenada de sus siervos. En el versículo 2 dice, y mandó José a sus siervos los médicos, ojo, médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Por qué hago énfasis en la palabra médicos? Porque es que resulta que no eran solamente los médicos los que hacían la labor de embalsamar. Generalmente eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes que existían en Egipto para cada deidad superior, porque ellos escalafonaban las deidades. El que era el más teso de todos, que era el dios Ra, el dios Sol, pero de ahí para abajo había, digamos, toda una escala de dioses, diosesitos, diosesitas, mini dioses, bueno, por mencionarlo de alguna forma para que tengamos claridad en ese aspecto. Entonces resulta que cada deidad de mando medio, por decirlo así, tenía un sumo sacerdote. Entonces ese sumo sacerdote también se encargaba de hacer la parte de la momificación. Pero entonces cuando la momificación era llevada a cabo por uno de los sumos sacerdotes, entonces esto tenía una cantidad de rituales espirituales y consagraciones de esos restos a esos dioses paganos, y era pues algo que realmente no iba de la mano con absolutamente nada de lo que el pueblo de Israel manifestaba en su fe, lo que Dios exigía de ellos. Entonces por eso la Biblia aquí está aclarando
que a quienes José les delega la responsabilidad de embalsamar el cuerpo de su padre es a los médicos. ¿Qué hacían los médicos? Ellos pues sencillamente, aunque eran también personas bastante, digamos, espirituales, pues no iban a estar consagrando esos restos mortales a ninguna deidad, porque era algo así como que usted llegue hoy a la clínica Las Vegas y entonces usted se encuentre con un señor así vestido como todo raro y le digan que es que ese es el neurocirujano que lo va a operar a usted, y entonces ese neurocirujano llega y hace un ritual bien raro en el quirófano, pues obviamente eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por eso los médicos hacían digamos, todo el proceso de embalsamar los cuerpos, pero no existía entonces ya en ese proceso llevado a cabo por el médico la parte del ritual de consagración a una deidad específica. Digamos, era algo mucho más laico. Entonces aquí empieza todo lo que ya es el proceso de embalsamar, que duraba aproximadamente 70 días y era un proceso bastante dispendioso, porque primero tenían que tomar ese cuerpo, lo lavaban, lo bañaban y después empezaban a hacer unas incisiones en diferentes lugares de la caja torácica, de la parte también del vientre, para sacar todas las vísceras. Las vísceras tienen un alto contenido de agua y esto hace que se descompongan mucho más rápido. También generan muchísimos gases al interior del cuerpo, a tal punto que si no se extraen, pues el cuerpo simplemente se inflama y llega a un punto en el cual explota. Y esto pues obviamente era algo terrible para el concepto de los egipcios, porque ellos consideraban que el cuerpo ellos creían en la inmortalidad, entonces ellos creían que para poder resucitar en algún momento, para poder ser inmortales, ese cuerpo tenía que estar perfectamente conservado. Por eso ponían tanto cuidado en el tema de embalsamar, por eso se convirtieron en unos maestros en el tema de embalsamar a sus seres queridos, a las personas más prominentes. Incluso embalsamaban los animales, sobre todo si eran animales que ellos determinaban que representaban alguna divinidad. Por ejemplo, los corderos, los gatos, el chacal también era un animal sagrado para ellos. Y bueno, y cantidad de animales más, pues porque es una infinidad de divinidades, como les decía ahorita. Entonces ellos lavaban ese cuerpo, sacaban sus vísceras a través de incisiones en el cuerpo. No era como nos imaginamos actualmente, que los rajaban pues haciendo una cruz enorme y abrían toda la parte torácica y abdominal. No, eran incisiones generalmente laterales, porque recuerden que para ellos era muy importante conservar el cuerpo lo mejor posible. Por eso no podían hacer ciertos cortes, porque iban a deteriorar mucho ese cuerpo y eso pues iba a representar un problema enorme para la persona que aspiraba a una inmortalidad. Después de lavar ese cuerpo y sacar las vísceras, esas vísceras también sufrían un proceso de momificación y eran depositadas en un vaso, que en un momento les voy a pasar una imagen para que ustedes tengan idea, y ahí esas vísceras iban a reposar en aloes, resinas, con hierbas y especias aromáticas, que lo que hacían era preservar esas vísceras para una eternidad, según el tema de los egipcios. En esa cavidad torácica también los egipcios iban a depositar una cantidad de líquidos especiales, dentro de los cuales había un alto componente, por ejemplo, de cera de abejas, que es un antibacteriano natural, y habían especias, utilizaban la canela, utilizaban la mirra, utilizaban, bueno, no recuerdo cuáles más, pero muchísimas especias, y eso hacían un líquido muy específico y llenaban ese cuerpo, y después ese cuerpo lo depositaban, o lo ponían más bien como a exponerlo a temperatura. Entonces habían dos posibilidades. Una era que recibiera la luz directa del sol y eso iba a elevar la temperatura de este cuerpo, pero entonces se dieron cuenta con el tiempo que surgía un grave problema, y el grave problema era que ese cuerpo, aunque sí podía momificarse, no se iba a preservar lo suficiente como para una eternidad, ¿cierto? Entonces después descubrieron una técnica muy chévere, que era sumergir ese cuerpo en unas capas de arena. Era una arena, a veces la arena así normalita del desierto, y otras veces también esa arena era tratada previamente con especias aromáticas, con resinas de árboles, con ceras de abejas, con un montón de cosas, y metían el cadáver ahí envuelto en banditas de lino, lo cubrían con esa arena. Entonces lo que sucedía con todo esto era que la temperatura se iba a elevar, por lo tanto los líquidos se iban a evaporar,
y era la arena y las bandas de lino los que finalmente iban a atrapar la mayor cantidad de esa humedad que podía deteriorar el cuerpo, ¿cierto? Todo ese proceso duraba 30 días, pero ahí no estamos ni a la mitad de la historia de lo que sigue. Después de 30 días, entonces se pasaba a la segunda fase de lo que era el tema de la momificación. Ya a estas alturas las vísceras estaban completamente tratadas, completamente momificadas, y ya seguía el trabajo con el cuerpo, que era el trabajo más grande o más visible realmente. Ellos entonces cogían ese cuerpo, lo sacaban ahí de la cobertura de arenas, quitaban las banditas de lino. El lino era una tela que se sacaba de una planta que se llama el lino y que sobreabundaba a las laderas del río Nilo, que es el que baña hasta nuestros días las tierras de Egipto. Entonces resulta que este cuerpo ya ahí totalmente descubierto, ellos empezaban a ungirlo. Haga de cuenta como cuando usted se está aplicando un aceite sobre la piel o una crema. Hacían esta labor y cubrían absolutamente toda la superficie de este cuerpo muy cuidadosamente, con mucho respeto, y lo cubrían con aloes, bálsamos que llevaban especias, como les decía ahorita, componentes con ceras de abejas, muchas semillas, muchas resinas de árboles que eran resinas muy amargas y muy espesas. Entonces ellos le hacían un tratamiento tremendo a todo esto para lograr que ese cuerpo quedara momificado. Después de que terminaban ese tratamiento con bálsamos y aloes aplicados sobre las superficies del cuerpo, entonces ellos volvían a lavar ese cuerpo otra vez. Y entonces ya ahí sí ese cuerpo quedaba listo para ser sepultado o para sus honras fúnebres y ser depositado finalmente donde fuera a determinarse su lugar de residencia eterna. Lo cubrían con más tela de lino, pero ya pues de una forma muy abundante, y ya estas bandas de lino iban a ser pegadas unas con otras con una goma que ellos fabricaban, como con un pegamento, para traerlo pues a nuestro idioma actual. Y ese cuerpo se introducía en un ataúd de madera. Esa madera de la cual hacían los ataúdes también iba a tener una importancia muy alta porque eran maderas que otorgaban todo este tema aromático. Entonces el ataúd iba a ser fabricado también de una forma muy diferente al que conocemos en nuestros días. No era el típico cajón, sino que era más como la forma de un ser humano acostado, envuelto en un sudario. Y enseguida entonces les voy a enviar una imagen para que sepamos de qué estamos hablando.